Todas estas historias que hemos estado escuchando, pues tienen mucho que ver con el pueblo de Israel. Y el pasaje que me gustaría compartir en esta mañana, antes de que pasemos a la predicación, se encuentra en el capítulo 6 del libro de Deuteronomio. Voy a leerlo en la versión Dios habla hoy, pero podéis buscarlo si queréis acompañar la lectura porque esta lectura, este momento en el que el pueblo de Israel se encuentra, tiene que ver con Moisés, este Moisés que hemos visto. Cuando ya van a pasar a la tierra prometida y Moisés ya va a dejar al pueblo y entonces les recuerda lo que el Señor les ha dicho. Y dice así la palabra del Señor en Deuteronomio 6, desde el versículo 1 hasta el final. Estos son los mandamientos, leyes y decretos que el Señor vuestro Dios me ha ordenado enseñaros, para que los pongáis en práctica en el país del cual vais a tomar posesión. De esta manera honraréis al Señor vuestro Dios y cumpliréis durante toda vuestra vida las leyes y los mandamientos que yo os mando a vosotros, a vuestros hijos y a vuestros nietos, y así viviréis muchos años. Por lo tanto, israelitas, ponedlos en práctica. Así os irá bien y llegaréis a ser un pueblo numeroso en esta tierra donde la leche y la miel corren como el agua, tal como el Señor y Dios de vuestros antepasados lo ha prometido. Oye Israel, el Señor vuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Graba en tu mente todas las cosas que hoy te he dicho y enséñaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas tanto en tu casa como en el camino, y cuando te acuestes y cuando te levantes. Lleva estos mandamientos atados en tu mano y en tu frente como señales, y escríbelos también en los postes y en las puertas de tu casa. El Señor y Dios vuestro os va a hacer entrar en el país que juró que les daría a vuestros antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Es un país con grandes y hermosas ciudades que vosotros no construisteis, con casas llenas de todo lo mejor que vosotros no llenasteis, con pozos que no cavasteis y viñedos y olivos que no plantasteis, pero de los cuales comeréis hasta quedar satisfechos. Cuando eso suceda, procurad no olvidaros del Señor, que os sacó de Egipto, donde erais esclavos. Adorad al Señor vuestro Dios y servidle solo a Él. Y cuando tengáis que hacer un juramento, hacedlo solo en el nombre del Señor. No vayáis tras los dioses que adoran los pueblos vecinos, porque el Señor vuestro Dios está con vosotros. Es un Dios celoso y puede encenderse su ira contra vosotros y destruiros totalmente. No pongáis a prueba al Señor, a vuestro Dios, como hicieron en Masá. Cumplid fielmente los mandamientos del Señor vuestro Dios y los mandatos y leyes que os ha ordenado. Haced lo que es recto y agradable a los ojos del Señor, para que os vaya bien y toméis posesión de la buena tierra que el Señor juró dar a vuestros antepasados, y para que el Señor haga huir a todos los enemigos que se enfrenten con vosotros, tal como lo ha prometido. Cuando algún día vuestros hijos os pregunten, ¿qué significan estos mandatos, leyes y decretos que nos ha ordenado el Señor nuestro Dios? Vosotros les responderéis, nosotros éramos esclavos del faraón en Egipto, y el Señor nos sacó de allí con gran poder. Y vimos los grandes y terribles prodigios y las señales que el Señor realizó en Egipto contra el faraón, toda la casa real. Pero a nosotros nos sacó de allí y nos llevó al país que había prometido a nuestros antepasados, y nos lo dio. Después, el Señor nuestro Dios nos mandó poner en práctica todos estos mandamientos y tenerle reverencia, para que nos vaya bien y para que Él nos conserve la vida como hasta ahora. Así que nosotros haremos bien en cumplir cuidadosamente estos mandamientos ante el Señor nuestro Dios, tal y como nos lo ha ordenado. Aquí la palabra del Señor.
La verdad es que siempre es un día especial el poder estar juntos y el poder celebrar pues, un día como hoy, en el que estamos poniendo énfasis en nuestras familias. Hay muchas cosas de las que podríamos hablar, pero en esta mañana, y por una cuestión que después veréis y sabréis, quería contaros una experiencia que ha sido prácticamente única en mi vida. Me gustaría que pudierais lanzar el PowerPoint para que así yo lo tenga controlado. Y es una experiencia que tuvo lugar cuando estábamos estudiando en el seminario, o sea que hace ya un par de años. Estábamos estudiando posiblemente una de las asignaturas más satisfactorias, por llamarlo de alguna manera, las que más me gustaron a lo largo de todo el proceso de estudio de 4 años, y era la asignatura de parábolas de Jesús. No sé cuántos habéis leído alguna parábola alguna vez, y si os gustan o no, pero esa asignatura, parábolas de Jesús, hablaba de eso. Así que nuestro profesor, que si Dios quiere, está con nosotros en el próximo retiro de iglesia, queremos, el pastor David Dixon, nos hizo algo un poco desconcertante. Nos llevó, y él tiene una colección de semillas clasificadas por zonas de un montón de lugares del mundo. Y entonces nos puso en la tesitura de tener que elegir cada uno las semillas que quisiéramos. Y la finalidad era plantar esas semillas e intentar que aquello llegara a buen término. E intentar que de allí, de esas semillas insignificantes, pues algo saliera. Así que nos pusieron allí a los alumnos, nos dijo más o menos qué semillas eran, para que tuviéramos los nombres, y allí elegimos algunas de las semillas. Al final del curso, todavía no lo tengo claro si parte de la nota tuvo que ver con que hubieran salido las plantas o no, pero sí parte de la nota era la reflexión que haríamos sobre eso. Pensando en que la palabra de Dios, una de las parábolas que usa, y Jesús las usa, es la de la semilla que cae en tierra, da o no da fruto. Hace tiempo estuvimos hablando de ella. Así que, creo que se me ha pasado la diapositiva. Cogimos la semilla y ahí veis en esas bolsitas de té unas semillas en remojo. Yo, como no tengo ni idea, ahora tengo un poquito más, pero entonces nunca había plantado nada, ni siquiera recordaba eso que hacía en el cole de poner un garbanzo con agua y... ¿Lo habéis hecho alguna vez? ¿Sí? Para que saliera una plantita, pues yo no recordaba cuándo fue la última vez que lo hice. Así que me metí en internet y después de seleccionar algunas semillas, empecé a buscar consejos. ¿Qué hay que hacer para que una semilla se meta en la tierra y que aquello acabe con un tallito verde, por lo menos? Uno de los consejos fue: coge las semillas, métela en una bolsita de té vacía y ponla en remojo durante un día para que se vaya despertando. Claro, yo contrasté y vi que había varios blogs de internet que lo decían, así que lo cogí y lo metí. Digo, y te la juegas, así que voy a intentar de hacerlo. Y ahí lo metí, pero después había otro que decía: ponlo clasificado y mételo en vasitos con tierra abonada y no te olvides de ponerle el cartelito con qué es cada cosa, porque si no se te van a mezclar y no vas a saber qué había plantado en cada cosa, digo. Así que ahí puse las marigold por un lado, unas flores moradas, lo único que tenía, flores moradas, ¿vale? Flores moradas por ahí, cóleos, pensamientos, y uno los puse dentro del pollete de la ventana de la casa, de la habitación, dentro para protegerlas, pero otras las decidí poner fuera, y ahí están plantadas fuera. ¿Por qué? Porque alguien en un blog ponía: intenta de darles el ambiente más parecido al entorno natural donde crecen. Digo, pues estas plantas son de Sudamérica, así que no sé cómo lo voy a hacer en Madrid, en invierno y con frío. Así que las que no tenían que pasar frío para que no se resfriaran, las puse dentro, y las que podían estar a la intemperie, pues las dejé fuera. Además pasó algo. Yolanda lo estaba haciendo también, y Dani, que era pequeñito, se animó
y dijo, papi, pues yo quiero ir al Lidl y bueno, quiero ir al Lidl y comprar una semilla y yo también quiero plantarla. Así que él compró sus semillas y empezó a plantarla, pero al cabo de un par de días dejó de regarla, que decidí adoptarla y bueno, pues ahora las plantas son mías también. Así que durante 2 meses, pues todos los días, yendo al vasito, las pusimos en la cocina, cerca de donde comíamos para que no se nos olvidara, la plantábamos, son plantadas, las regábamos, le echábamos un poquito de agua, supervisábamos a ver si allí estaba pasando algo. Algunas veces tengo que admitir, y los que seáis jardineros me vais a perdonar, pero yo metí el dedo. Allí escarbé un poquito a ver si estaba pasando algo que yo no fuera capaz de ver. Al final, al cabo de 2 meses, la competición de Yolanda, por los tuyos no salía, por los míos sí, por mí, pero bueno, eso ya que lo cuente ella un día. La cuestión es que lo primero que acabó creciendo fueron las plantas que Dani había comprado. Claro, allí te entra la duda, ¿estarían ya muertas del todo estas semillas? ¿Qué está pasando? Ahora, esas plantas, que no recuerdo el nombre, él es un experto aquí en botánica, José Pedro, por favor, online nos puede ayudar, pero ahí estaban los lirios. Yo me fío, ¿vale? Lo han dicho por aquí, no es culpa mía, después no me hagáis un nada en internet con la predicación, ¿vale? Me lo han dicho ellos, un lirio. ¿Sabéis lo que es levantarte por la mañana, salir y ver que las plantas no solamente habían crecido, sino que se han abierto y que había una abeja ahí? Era como, alegría. Mío, voy a probar la asignatura. Pero empezaron las de fuera también a crecer y esas eran calabazas. Y de pronto, ¡blanda, me han crecido las calabazas! Aquí ha salido algo. Bueno, esas calabacitas que empezaron a salir, en cuestión de días, ya eran unas ramas así de grandes que tuve que coger y trasplantarlas en el terreno del seminario, porque si no, se iban a morir. La pena es que todas las que habían crecido, mira, ahí veis otra, dar fe de que algo pasó, todas las que habían crecido, algunas crecieron súper rápido, las moradas acabaron durando un par de días, acabaron palmando, se acabaron allí secando y las calabazas que habían empezado a crecer en el terreno, bueno, había que ir todos los días, empezar a quitarle los matojos que salían alrededor, ver si el riego estaba bien puesto. Y llegó el final de curso, tuvimos que irnos. Y ahora la cuestión era que nos íbamos, si mal no recuerdo, a Las Palmas. Qué gran problema. ¿Quién se va a encargar durante el verano de cuidarla? Porque no eran cualquier calabaza, eran mis calabazas. Así que hablé con el director, con Julio, y le dije, Julio, que nadie entre ahí. Lo he dejado acotado, he puesto ahí una verjita, que nadie entre ahí, pero que el riego que funcione. Cuando llegamos en septiembre, algo pasaría, pero supuestamente nadie las cuidó, no estaba yo allí para echarle una mano, así que no pude ver ni una sola calabaza. Así que me dieron calabaza con las plantas. La reflexión no tenía que ver con nada relacionado con la familia, tenía que ver con el cuidado de nuestras vidas, el discipulado, con la tarea pastoral. Podéis sacar vuestras propias conclusiones al respecto. Yo hice la reflexión, la entregué. Pero cuando pensábamos en este día, no sé de quién fue la idea, no lo recuerdo, pero el regalito que vais a tener cada familia antes de marcharos es un frasquito con unas semillitas dentro, un pergamino, el cartel de la familia. Regalo. No sé si os atreveréis a plantarlo, o dejar el frasquito allí eternamente en la repisa, pero yo os animo a que lo intentéis. Si no con estas, compréis alguna y hagáis el proceso, los que no sois muy botánicos, porque se aprende mucho de esa experiencia. Parte de lo que yo aprendí es también aplicable a la vida de la familia. Porque cuando la familia tiene que empezar, ¿cuál es el primer paso que hay que dar a la hora de formar una familia?
seleccionar. ¿Habéis pensado alguna vez cuál fue vuestro proceso de selección? ¿Era la única chica que había en la iglesia, entonces todos a por ella? ¿Era el único chico que había en la iglesia, entonces todas a por él? Aquí no hay, pues busquemos fuera. La palabra del Señor habla mucho acerca de la selección. Sé que aquí hay algunos y algunas que están en ese proceso de selección, que pueden estarlo. Vuestros hijos, todos ellos lo estarán en algún momento. Y fijaos que la palabra de Dios nos dice que es importante prestar atención a cómo seleccionamos la persona con la que vamos a pasar el resto de nuestra vida. Esto no es para que nadie se arrepienta ahora, ¿eh? Quede claro, esto es para ayudarnos a reflexionar juntos. Dice Génesis que el Señor creó al hombre y a la mujer. Ser humano, dice primero, capítulo 2, el hombre como género, especie, creó al hombre y a la mujer. Llegó a decir, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Este pasaje es importante a la hora de determinar a quién unimos nuestra vida, porque vamos a ser una sola carne, con él o con ella, vamos a formar un nuevo vínculo único. Y en contra de lo que muchas personas puedan pensar, es importante hacerle caso a Dios. Él creó hombre, la mujer. Además, nos dice que saldrán y formarán una nueva familia. Así que es importante también pensar qué pasará cuando ella con esa persona manda una nueva familia aparte. Algo que la palabra de Dios es consistente desde el principio hasta el final es el hecho de que esa persona sea de una misma fe. Y a veces yo he batallado con esto cuando era más joven, cuando estaba en mi proceso de selección. Algunas chicas de instituto me decían, pero entonces tú no puedes elegir a una chica que no sea cristiana. Sí puedo, pero entiendo que no debo. Porque voy a formar un proyecto de vida. Y lo último que quiero es que Dios sea un problema en nuestra familia. Que después vino la otra pregunta más comprometedora, pero eso ya. No sé si me hago cristiana. Todo tiene su tiempo, todo tiene su momento. Otro consejo importante. Hay un momento para empezar una relación y hay un tiempo para no empezarla. Eclesiastés que todo tiene su tiempo, todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Eso no es solamente esperanza para los que no tengáis pareja todavía, eso es también cordura para los que tienen demasiada prisa. Porque precisamente Eclesiastés en ese capítulo lo que habla es de, igual que Dios es un Dios de orden, nuestras vidas tienen que tener orden y saber identificar cuándo son los momentos, si son los que marcan mis hormonas o los que marcan mi cabeza, sentido común. Así que es importante también antes de seleccionar saber cuándo es el tiempo adecuado y cuándo no. Incluso, fijaos que en Proverbios 27, Proverbios es un libro que está lleno de consejos para las personas y para la familia y para la vida. Nos dice que el ser humano se afila con otro ser humano, al igual que el hierro se afila con el hierro. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Tiene que ver en el fin último de formar una familia. Cuando te unes a un chico, cuando te unes a una chica para formar una familia, el Señor nos habla también de la complementariedad, de que como pareja juntos es importante que pensemos cómo esa persona me ayuda en mi crecimiento personal, cómo esa persona me va a ayudar a cumplir aquello que Dios tiene para mí, cómo esa persona, juntamente con ella, vamos a cumplir ese propósito de Dios para nosotros. Sé que es algo que puede llegar a ser profundo a la hora de seleccionar al chico o a la chica, que lo primero que me llama la atención es lo guapo que es, guapa que es, como me hace tilín el corazón cada vez que me acerco a ella. Pero para eso también está ese tiempo que viene a continuación, que es el tiempo de preparación. Creo que es importante hoy en día, más que nunca, tener en claro
de que el tiempo de preparación tiene que ser un tiempo de preparación. Lo que veo y lo que, bueno, no es que ahora, ha sido siempre, pero otra de las luchas que como cristiano tuve que enfrentar es la crítica de mis amigos, de mis compañeros incluso del servicio militar, porque para mí el noviazgo era un tiempo de preparación y no un tiempo para saltármelo, de estar haciendo todo aquello que la palabra de Dios dice que debe estar reservado para el matrimonio. Hay un orden y hay cosas que solamente deben vivirse. No todo vale, no todo es cuestión de edad. Que no por ser jóvenes hay que dar rienda suelta a nuestros impulsos, no por ser mayores, yo ya soy mayor, así que eso es para los más jóvenes. En Primera de Tesalonicenses 4:3, que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Por tanto, debéis apartaros de la fornicación, que para otra más fea y más rara hoy en día. Relaciones sexuales antes y fuera del matrimonio. Es bueno que haya cosas que descubramos del comportamiento. Que ahí es donde aprendemos a disfrutarlas y aprendemos a vivirlas de una manera sensata. Así que si el proceso de selección es bueno, el proceso de preparación también es bueno, porque es un proceso de preparación y de identificar si esa persona es la persona que Dios quiere y yo también que forme parte de mi vida o no. Así que chicos, no hay nada malo en romper una relación de noviazgo. Por muy intensa, por muy fructífera que parezca estar siendo, si al final resulta que esa persona no es la más idónea para mí. El trauma no está en romper una relación de noviazgo. He pasado por ahí, sé que duele, llora, las noches sin dormir, pero más se duele, más se llora y más dormir. Vamos, cuando eso se produce, ya una vez que te has casado por mí. Así que, como nadie aprende sabiendo, al igual que yo no aprendí sabiendo de plantas, y tuve que buscar consejos, es bueno que busquemos los consejos necesarios antes de tomar la decisión de pasar de la preparación a la vivencia. Dice Proverbios 19:20, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Interesante, la cantidad de consejos que tienen que formar parte de nuestras vidas antes de que seamos sabios. Y Proverbios nos pone los pies en el suelo, la vejez. A veces adquirimos la madurez. Necesitamos tanto de la palabra de Dios como de otras personas que ya han pasado por ciertas cosas para que nos ayuden, para que nos cuenten cómo vivieron ellos ese tiempo de decidir que es el momento de formar ya una familia o si esperar, de si tu noviazgo está yendo bien o hay cosas que poner en claro antes. Pero una vez tomada la decisión, mi experiencia es que también he necesitado personas que nos acompañaran, que nos ayudaran y buscar la guía de la palabra de Dios para saber cómo fundamentar bien nuestra familia. Porque ninguno de nosotros venimos con un manual de instrucciones en algún sitio que nuestra pareja nos los coge y dice, a ver, voy a pulsar el botón, la clave, saco de la espalda el manual, aquí ya lo tengo. Ahora voy a saber cómo te tengo que tratar, cómo te tengo que cuidar, qué cuidados necesitas, qué mimos, si es a través de más tiempo, si es a través de regalos, si es a través de tantas cosas como se han escrito para hacer que nuestras familias crezcan. Al igual que experimenté en esos 2 meses que hemos experimentado Yolanda y yo en estos 18 años de matrimonio, tanto algo de vuestras vidas, el cuidado diario. Recuerdo cuando predicaba el año pasado en la boda de con David y de Jennifer en Madrid, precisamente usé el texto de Efesios 4, desde el 17 en adelante, porque es un pasaje que aunque Pablo está hablando a la iglesia de cómo han de tratarse los unos a los otros, no lo es menos cierto de que de alguna forma nuestra familia, la relación, como un autor dice, del matrimonio es sagrada y el matrimonio, por sagrado que es,
por pertenecer también al ámbito espiritual, es nuestra primera prueba de fuego. Aquellos que estáis casados lo sabéis. ¿Dónde vas a experimentar más la paciencia que con la persona que tienes que convivir cada día? ¿Dónde vas a experimentar más el perdón que con la familia que convives cada día? ¿Dónde vas a experimentar cada día lo de no se ponga el sol sobre vuestro enojo? Que con aquel que tienes que acostarte y ver cómo el sol va a pasar, va a llegar el límite del día. Pero este pasaje de Efesios, y podéis apuntarlo para repasarlo después, habla acerca de la mentira. ¿Cuántas familias se han roto por culpa de la mentira? De la ira, de la falta de perdón, de la falta de reconciliación, de no saber solucionar los conflictos. En 4:27 habla del cuidado que hemos de tener con provocar tentaciones que nos pueden apartar de nuestros ojos, de nuestro esposo, de nuestra esposa. 4:29 habla de las palabras groseras, de pensar que la vida matrimonial no es solamente hacer feliz al otro, sino también a Dios juntos los dos. Por eso estamos juntos, bien para alegrar el corazón de Dios y Dios el nuestro. Quitar la amargura, el enojo, la ira, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Yo creo que podemos casi estar pensando en alguien que conocemos, en algún vecino, en alguna casa, donde el ruido es más constante que en el nuestro, donde los gritos se escuchan desde el primero hasta el quinto. Que seamos imitadores de Dios, sacrificándonos unos por otros, ser buenos, compasivos y perdonadores, de aprovechar el tiempo, como vimos ayer con los jóvenes, de tener cuidado con todo aquello que pueda hacer que no seamos nosotros mismos. La influencia del alcohol, de las drogas, de pastillas, etc. En 5:19 habla de no olvidar compartir una relación sexual, esposo con esposa, con hijos. Cuidar el uno del otro espiritualmente también. Y cuando le veas que está decayendo, ser propiciador de ese levantarnos juntos, que para eso nos hemos unido. Saber recibir la amonestación del esposo o de la esposa y no solamente ver una amenaza con aquello que tu mujer te está diciendo. Fortalecernos mutuamente cuando estamos. Buscar al Señor juntos. Todo, para todo. De eso habla Efesios, de alguna manera. Y hermanos, eso es un cuidado que hemos de saber darnos cada día. Porque si eso no se da cada día, igual que le pasó a calabazas, nos acabarán dando calabazas. Planta acabará y marchita. De eso habla Deuteronomio 6, de que es una cuestión de vida o muerte. En medio no lo veis. Dice Deuteronomio, aprende a obedecerme y transmítelo a los tuyos. ¿Con qué finalidad? Para que te vaya bien. A veces pensamos que los consejos de la palabra de Dios son un fastidio. Pensamos que los consejos y las órdenes que Dios nos da han pasado de moda. Eso era otro tiempo, pero ahora estamos en otra cosa, en otra onda. Es más fácil buscar los consejos de un youtuber o de una influencer antes de que ir a la palabra de Dios, que es lo que quiere ser la primera influencia en nuestras vidas. Hermanos, pasar las opciones que el Señor nos da en su palabra, no problema. Hoy, mañana. A pesar de eso, las familias cristianas son perfectas. ¿Puede decírmelo? ¿Sí o no? Ninguna familias son perfectas. Pero eso es parte del plan glorioso de Dios. ¿Sabéis por qué? Dios quiere vernos sufrir. Precisamente porque, como dice 1 Corintios 10:12, hemos de estar observando la familia. Mire el que esté fuerte, que no caiga. De Pablo a la iglesia. Mire el que esté fuerte, que no caiga. Así que esto no es para los demás, esto es para todos nosotros. De tener también esa observación continua de cómo está yendo nuestra familia. ¿Qué está pasando en nuestra familia? Somos responsables cada uno de nosotros. No es responsabilidad solamente del marido, ni es responsabilidad solamente
de la mujer. Para eso hemos formado un proyecto común de vida. Y para eso el Señor nos dice que hemos de cuidarnos y soportarnos los unos a los otros. Así que si ves que algo está yendo mal, toma la iniciativa. Busca ayuda, busca consejo. Mira a ver de qué forma podéis ser de una misma mente para poder sacar a flote. Y además de eso, no solamente es bueno que nuestras familias sean perfectas para hacernos ver que tenemos una responsabilidad, sino por lo que hemos leído en el Salmo 127. No todo depende de nosotros. No todo depende de nosotros. El Señor no edifica la casa. Vano trabajan los. Si ponemos todo nuestro empeño y ponemos todo nuestro esfuerzo y dejamos a Dios aparte, estamos olvidando una parte importante. Porque Dios fue quien creó la familia. Dios fue quien instituyó la familia para darnos esa parte que nos corresponde a todos como seres humanos. La parte social, ese entorno de cuidado, entorno de crecimiento. Dios quiere que tengamos en cuenta eso. Que el Señor no edifica tu familia en vano, que te levantes a la tarde, duermas una siesta si puedes, y después te vuelvas a ir a trabajar y después por la noche te vayas a la. Porque hay una parte que solo corresponde. En primer lugar, tu vida eterna. En segundo lugar. Tercer lugar. Hoy, por desgracia, lo decía al principio, nuestro mundo está trastornando, torsionando, cargándose literalmente la familia. Está con planes A, B, C. El A ya está olvidado. Enseñemos el B y el C. Eso es lo que si los demás partidos lo dicen, pues el mío también. Eso es lo que los demás lo hacen, pues yo bien. Pero la palabra de Dios, parte importante de vuestras vidas, mucho, muchísimo, cerca de nuestras, de las relaciones entre esposo y esposa, de las relaciones con nuestros hijos, de cómo enfrentar las dificultades económicas, de cómo guiar nuestra vida hacia un objetivo común, de cómo organizar bien el tiempo, de cómo honrar a Dios, de cómo dejar que Dios actúe en las vidas y en el entorno. Espero que, regalito, y quiero pedirle a